estudié euritmia, que la palabra significa buen ritmo o ritmo armónico. En alemán la palabra es Eurythmie. Es lo que estudié allá en Alemania 5 años y después me especialicé en todas las ramas que tiene la euritmia. Y dije, ajá, es eso. Eso es lo que me gusta. Entonces era un conocimiento que iba mucho más allá de la cabeza, que tenía vida, sentimiento, sensación por un lado, tenía un orden predeterminado desde ideas claras y tenía la fuerza de la voluntad. O sea, había que mover las patas, había que mover los brazos, la sangre se ponía en movimiento en ese caso. Entonces dije, acá está el ser humano completo. Acá realmente estoy cómodo, es lo que me gusta. Se trata del arte de la renovación del movimiento. ¿Por qué arte de la renovación del movimiento? En la euritmia tenemos que los movimientos son bien pautados y tienen una razón de ser, ¿sí? Si no, el ser humano puede moverse de cualquier forma. Yo le podría preguntar a cualquiera, ¿qué haces cuando caminas? ¿Y qué te van a decir? Lo primero, muevo las piernas. Ok, esto es un brazo, no es una pierna. Entonces, bueno, mueve la pierna. ¿Y qué hacen? Sacuden la pierna. ¿Y eso es caminar? No. Eso es sacudir una extremidad. Ahora, ¿qué hacemos para caminar? Y a eso lo llevamos a la conciencia, ¿sí? Y desde ahí, entonces lo vamos desdoblando en distintos ámbitos, en distintas situaciones. Y cada persona tiene un caminar distinto. Es interesantísimo el hecho de ver a una persona caminando y poder encontrar ahí una impronta propia, una impronta individual. Tal vez nos ha pasado alguna vez en nuestra vida que nos íbamos a encontrar con un grupo de amigos en la noche, amigos, amigas, y era oscuro. Y vemos que está el grupito ahí, todo junto, esperando ahí, porque tal vez llegábamos tarde. Y bueno, el más alto es Girafón, la más chiquita es entonces la Peti. Y entonces así, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero los otros, ¿quiénes son? Los que no reconocemos por la altura, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son? Y de repente vemos que uno se aleja caminando para tirar algo en el tacho de basura o lo que fuese. Ah, Filomeno. Era Filomeno. Lo reconozco por la forma de pisar, por la forma de mover las piernas, por la forma de llevar el cuerpo. Entonces el caminar, ¿sí?, que nosotros hacemos todos los días, nos levantamos con la cara medio dormida, salimos de la cama, llegamos a donde tenemos que llegar, al baño para asearnos o para hacer lo que tenemos que hacer en el baño, ya caminamos de entrada, ¿sí? Nos damos cuenta cuando estamos en pareja con alguien que caminar a la par con otra persona, entonces se torna un poquito difícil. ¿Por qué ella no va a mi paso? ¿Por qué él no va a mi paso? Hoy en día podríamos usar casi el artículo indefinido en alemán. En alemán está el la, está el él y está lo, aquel que no tiene género, ¿no? Entonces, hoy en día que somos muy modernos, entonces, ¿por qué esta otra persona que va a mi lado no tiene, ¿por qué me cuesta tanto ir al mismo paso? ¿Sí? Más allá de todo eso, lo más importante es que realmente son dos individuos. Uno de los dos va a ir, como es mi caso siempre, patas largas, entonces voy a ir con pasos, trancos más largos y espaciados, y una persona chiquitita va a ir entonces con pasitos cortos. Si yo viese que esta persona estuviese cansada o le costase seguirme, entonces soy yo el que tiene que frenar, ¿sí? Sí, y viceversa. Entonces así se da la historia, pero soy yo el que decide, este individuo. Y eso entonces es algo muy importante que está metido en algo tan básico como el caminar. La euritmia tiene como base a la antroposofía.
y a la cosmovisión del ser humano que tiene la antroposofía. Y el ser humano entonces no es una personita simple como lo primero que vemos, ¿sí? Sino que consta de muchas entidades que lo conforman. Vemos solamente a una de esas entidades, que es el cuerpo físico. Después está el cuerpo etérico, que es el cuerpo del mantenimiento, es el cuerpo de la vitalidad, ¿sí? Es el cuerpo, enseguida lo voy a explicar de otra forma. Después está el cuerpo anímico. Ese es más fácil. Anímico, animal, animosidad, ¿sí? Ese es más fácil. Y después está el yo o la organización del yo. Ese yo u esa organización del yo son aquellos principios que venimos mamando desde la sociedad, que venimos aprendiendo, que pasan a ser nuestras ideas. Muchas desde ámbitos sociales, muchas porque en mí viven, porque yo las traje o porque surgen en mí. El yo estaría más vinculado a lo que es movimiento espiritual del ser humano. Atención acá, con esta palabra, cuando hablo de espíritu, no estoy hablando de ninguna religión. O mejor sí, estoy hablando de todas las religiones. Porque todas las religiones van al principio espiritual. En este caso, cuando hablo del yo como entidad espiritual, es el principio espiritual que rige a ese ser humano. El anímico es aquel el de las animosidades, el de los sentimientos, el de las sensaciones. El etérico, el de la vitalidad, el del mantenimiento del cuerpo. Y el físico es el cuerpito que sabemos cómo fue cambiando desde que nacimos hasta el día de hoy que tenemos esta juventud que tenemos. ¿Sí? Bueno, yo ya no tanta, pero así. Y entonces, ejemplo básico para ver a esos cuerpos. Entonces, hago así. ¿Sí? Tenemos esto que es físico. Y entonces a esto le empiezo a hacer esto. ¿Sí? Me estoy rajuñando con la uña. No lo hagan porque es incómodo. ¿Sí? Pero a modo de ejemplo, vale. ¿Sí? Termino de rajuñarme y tal vez se vea que está un poquito rojo. Lo limpio así para que si salió alguna cascarita de piel se vaya y se ve la línea roja. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, ¿dónde está ahí el físico? El físico es la base sobre la que se trabajó esto. ¿Sí? El etérico es la línea roja. Yo lastimé a mi cuerpo físico haciendo esto. Yo lo raspé. No al momento de abrir la piel y que la sangre chorrea así a borbotones, pero simplemente de forma tal que se ve claramente la línea roja, de que la sangre fluya, porque esto está siendo exigido de más, de una forma antinatural. Entonces acá con certeza habrá internamente células muertas que deben ser recuperadas y vaciadas y puestas nuevas y qué sé yo. Entonces ese es el etérico. Yo me estaba raspando. Era incómodo. ¿Anímicamente estaba cómodo con eso? No, en absoluto. ¿Sí? Entonces, pero bueno, es parte del ejemplo. Y ahí ligamos a lo espiritual. Me piden un ejemplo. Entonces yo decido hacer esto. ¿Sí? Y en 5 minutos ya no va a estar más la liñita roja. Así que paso. Entonces el ser humano está conformado básicamente por esos 4 cuerpos, ¿sí? Y en la euritmia se trabaja con esos 2 cuerpos de base, llegando a los 2 cuerpos superiores. Los cuerpos 2 de base son el físico y el etérico. Y el anímico y el espiritual y el yo son aquellos cuerpos superiores a donde se llega desde estos 2. Ahora bien, ¿cómo es un trabajo desde la euritmia? La euritmia tiene 2 contraindicaciones, siempre, en cualquiera de los ámbitos,
en el ámbito artístico, en el ámbito pedagógico higiénico, en el ámbito terapéutico. Y una de las contraindicaciones, la que es general para todos, es la fiebre. La segunda contraindicación es, en el caso de las chicas, el embarazo. ¿Sí? ¿Por qué razón el embarazo no? Porque en ambos casos, se está trabajando con la reformación del cuerpo. En el caso de la fiebre, yo estoy haciendo fuerza en mí para volver a hacerme fuerte. En el caso de una gestación, la mamá ofrece a su cuerpo como cáliz para que en ella se geste entonces otro ser humano. Sabemos que el ser humano no es fácil. ¿Cuántos músculos se necesitan para mover un dedo? ¿Sí? ¿Cuántos huesos tenemos en el cuerpo? ¿Es hacer una vez un movimiento y listo? No, esos movimientos se repiten una y otra vez y siempre con distintas variaciones, pero siempre de una forma que es arquetípica. En la euritmia a esos movimientos los llamamos como se llaman las letras de nuestro alfabeto. Son los fonemas de nuestro alfabeto. Los que aprendemos a escribir cuando somos chiquititos, las letras que se llaman en realidad grafemas, los sonidos son los que hacemos desde el movimiento. Entonces tenemos a las vocales y a las consonantes como dos grandes grupos. Y en las vocales tenemos a la A, ¿por qué? La E. Ahí necesitamos que la boca se atraviese. Y para que esté atravesada, yo tengo que estar bien sentado, ¿sí? Bien parado. Entonces aparece esta línea y esta línea. I. Brillo. I. O. Y la U. ¿Sí? Entonces aparecen movimientos arquetípicos que tienen que ver con lo que realmente se está haciendo. ¿Sí? Lo mismo sucede con los fonemas que son consonantes. Hay distintos tipos de consonantes y ellos no son tan fáciles de explicar como las vocales. Por eso no me voy a meter en ese apriete en este momento, ¿sí? Pero sí encontramos que cada consonante tiene su forma básica de ser presentada desde el movimiento. Y a esos movimientos en la euritmia los vamos a hacer muchas veces. En el ámbito artístico los vamos a hacer la cantidad de veces que nos lo pida la poesía. ¿Sí? El texto que vayamos a mover. Sale el sol por la mañana y entra el sol por mi ventana. ¡Qué alegría, qué alegría! Brilla el sol en este día. Un versito cortito para Jardín de Infantes, ¿sí? Ilustrado desde el movimiento.